Pastor Rodolfo Martínez y una vez más compartiendo con cada uno de ustedes este tipo de entrenamiento y este tipo de capacitación y programa sobre formación y liderazgo. Estamos muy agradecidos a Dios, a ustedes y a todos los que puedan estar viendo estas inspiradoras enseñanzas sobre crecimiento, sobre liderazgo. Estamos compartiendo una ley más de las 15 leyes de John Maxwell sobre el libro Las 15 leyes indispensables de liderazgo, las 15 leyes indispensables del crecimiento de un líder. Así que hemos estado avanzando en esta formación de liderazgo que estamos haciendo y la hoja de ruta que hemos venido siguiendo ya pasamos, ya hemos vencido la ley de la intencionalidad, también hemos hablado de la ley de la conciencia, la ley del espejo, que fue la que hablamos la semana pasada, y esta ley de hoy que va a ser la ley de la reflexión. Vamos a estar hoy entrando en la cuarta ley, la ley de la reflexión. ¿De qué trata la ley de la reflexión? La ley de la reflexión trata de lo siguiente. Significa entonces, ¿y en qué consiste? Cuando aprendes a hacer una pausa, te desarrollas como persona. A veces autoimpuesta. Tenemos que apretar la pausa y poner ahí un momentico, un stop, para luego quitarlo y seguir adelante. Presiona ahora, pausa. La pausa es necesaria en la vida. El poder de hacer una pausa, la reflexión, nos convierte en gente que toma el conocimiento y el entendimiento y lo procesa y comienza a tener una visión más clara de la vida. No entiendo cómo personas se pueden pasar un día entero y no reflexionan sobre lo que le pasó en la vida. En estos momentos es cuando siento que debo agradecer, que debo cuidar cierta área, que debo tener cierto detalle para el próximo día, que debo tomar ciertos cuidados. Todos necesitamos un tiempo, todos necesitamos un lugar para estar a solas. Pausas intencionales que expanden los pensamientos. Esa intención de pausar, de sentarnos, de quedarnos quietos. Si eres un líder es vital para el éxito tener una disciplina de antes de seguir corriendo con cualquier proyecto, cualquier visión, antes de seguir adelante, poner una pausa y reflexionar. Así que esta noche lo que estamos hablando es de la ley de la reflexión, que es importante poner una pausa, porque esa pausa intencional nos hace crecer mucho más, porque entendemos lo que está sucediendo. Así que cuando usted está reflexionando, usted está tomando la experiencia como un ejercicio de aprendizaje. Alguien dijo que la experiencia es la mejor maestra, lo dijo Julio César, el emperador romano. La experiencia no siempre es la mejor maestra, porque eso le falta una línea más, que sería lo que se reflexiona de la experiencia como aprendizaje es la mejor maestra. Y Julio César era un hombre que escribía y reflexionaba, así que él sí dijo, muy bien, la experiencia es la mejor maestra, pero tal vez habría que añadirle esta clarificación para nosotros. Julio César reflexionaba, Julio César escribía, Julio César dedicaba tiempo, por eso están las obras. Pero nosotros a veces la experiencia no es la maestra, porque si fuera así, muchas personas que han tenido experiencias fueran sabias, sin embargo siguen siendo necios, siguen repitiendo los mismos errores y muchas veces esa sabiduría, que la sabiduría es hacer lo correcto con lo que sabes, hay gente que sabe lo correcto y no lo hace. Y llegan ancianos y siguen sin esa madurez de reflexionar en lo que realmente debe darte una excelente entrega en la vida, que es la sabiduría. La reflexión nos lleva a meditar sobre nuestra condición, sobre nuestros errores, sobre nuestras debilidades, sobre nuestros sentimientos, sobre todo lo que experimentamos en la vida. Así que lo que hiciste con la experiencia es lo que cuenta. No la experiencia solamente, sino el aprendizaje que sacas como persona. Así que, siguiendo esta idea, quiero remarcar esto. Hay marcadores de vida que nos llevan a ser hacedores de vida.
En la vida suceden cosas, personas que llegan a nuestra vida, eventos, malas experiencias, circunstancias de cambio, crisis, transiciones, mudarse de un país a otro país. En mi caso, he tenido 3 mudadas, he vivido en varios contextos. Así que cada cambio te trae una crisis, cada crisis te trae un aprendizaje. Y antes de seguir adelante, uno debe ponerse a meditar en esos indicadores de vida, esos marcadores de vida. ¿Qué cosas han marcado tu vida? ¿Qué cosas han llegado a ser en tu vida únicas? El nacimiento de un hijo, mis hijas cuando nacieron. El adquirir un conocimiento, un nuevo trabajo, el tener una pérdida, alguien que falleció, alguien que dejó de estar a nuestro lado. Perder una relación, perder una inversión, perder una oportunidad, no saber aprovechar una oportunidad y las consecuencias que trae no aprovechar ese momento. Así que hay marcadores de vida, pero también hay hacedores de vida. Lo que haces con la experiencia, lo que haces con esos momentos. El poder de una pausa. Estoy hablando hoy de la ley de la reflexión. Qué importante es en el crecimiento intencional de uno hacer pausas, parar, sentarte, ponerte en un escritorio o en una oficina o en un parque para hacer pausas en mi vida, irme a un parque. Me encanta ver el paisaje, ir a un lago. Ayer salí y me fui a un lago acá cerca y le tomé fotos a los pájaros allí posando, comiendo y atendiendo allí la naturaleza y disfrutando. Tomé una pausa, tal vez fueron unos 15 minutos, pero me dediqué a mirar el lago, el sol salir y reflexionar. Tomar un texto de la palabra e inspirarme y pensar en ese texto que dice la fe de las aves. Esas aves que estaban allí comiendo. Y yo decía, dice en algún texto de la escritura que ellas ni trabajan ni toman pastillas para el estrés, pero ellas están allí simplemente alimentándose y cada día el Señor les da a ellas el alimento para vivir. ¿Cómo no nosotros, siendo personas que entendemos, que reflexionamos, no tenemos la provisión para el otro día, no tenemos la manera de establecer metas, proyectos, cosas que establezcan mucho más el avance en la vida, sea con bases de fe o sin bases de fe? ¿Sabes qué? A veces hay que dejar de hacer algo. A veces hay que sentarse. No es el hacer hacia afuera muchas veces. En momentos indispensables de la vida uno tiene tal vez un caminar incorrecto y no se está dando cuenta por estar haciendo en la vida lo incorrecto en automático y necesitas ir a las bases. No es más esfuerzo lo que te lleva adelante, sino que a veces lo que nos pide la situación puntual es que dejemos de hacer y descansemos, paremos y reflexionemos. Por eso tal vez el concepto del Sabbat como un descanso, como un alimento a nosotros de piedad, de descanso espiritual, de pensamiento. Nuestro cuerpo necesita descansar. A veces estamos en tanto 7 por 7 días de la semana, pero hacer la pausa es importante porque eso refresca, reafirma, nos vuelve a reconectar. Así que estamos hoy enseñando sobre esta ley, la ley de la reflexión. Hacer una pausa nos permite asegurarnos que estamos en el camino indicado. Hacer versus dejar de hacer, como te he estado diciendo, ¿no? Descansar, pararnos, reflexionar y cambiar el rumbo. Piensa para obtener un cambio. Si no te sientas, no te relajas y no te tomas el segundo, ¿cuál es tu lugar de pausa? ¿Es una silla? ¿Es un cuarto? ¿Es una habitación? ¿Es una piedra, una roca donde vas allí, aquella roca, aquella piedra, en aquella montaña y te sientas? ¿Es en un lugar, es en tu carro, es unos minutos antes de salir a manejar o cuando llegas de manejar y te parqueas en tu cochera, en tu carpo y ahí dice, bueno, ¿qué ha pasado hoy? Y comienzas a intencionar mucho más la reflexión. Un minuto de pensamiento vale más que media hora de charla. Cuando usted crea un lugar de soledad, dijo Henry Nouveau, un sacerdote católico. Entonces este sacerdote católico dijo esto y esto nos ayuda a todos, seas o no alguien de fe. Cuando usted crea un lugar de soledad en medio de sus acciones, sus éxitos y fracasos, lentamente puede perder parte de su poder sobre usted. No son los éxitos y los fracasos,
Es saber quién tú eres, dónde estoy, hacia dónde voy, cuál es el próximo paso, qué no hice bien, qué debo corregir, dónde están mis debilidades y dónde están mis amenazas para entonces enfocarme en mis oportunidades y mis fortalezas. El poder de hacer una pausa, la reflexión convierte la experiencia en perspicacia. Usted puede tener mucha motivación y ser emprendedor y ser firme y animado, y qué bueno, eso es válido, pero ¿sabes qué? Lo más importante es hacer la pausa para asegurarte que estás en el camino correcto. Todos necesitamos un lugar y tiempo para hacer una pausa. Hacer una pausa intencional expande y enriquece el pensamiento. Cuando tú haces una pausa, use sus IES. Y vamos a hablar y explicar qué significa estas IES. Hay 4 IES que quiero regalarte en esta hora. La investigación, la incubación, la iluminación y la ilustración. 4 IES que te regalo en esta noche. El poder de hacer una pausa y pensar en la I de investigación. Usted, si no se acerca a una rosa y la huele, o a una flor que tiene perfume, no va a descubrir que... Y a veces no nos tomamos el tiempo para encontrar el significado a cada experiencia de la vida. La incubación. Usted, si no pone en el fuego algo para que hierva, para que salga de ahí un aroma, una comida rica, bien condimentada, bien preparada. Si usted no la expone un tiempo, es como la oración. Usted puede orar y hablar con Dios, pero si luego no se calla y escucha a Dios y medita en lo que ha estado hablando, lo que Dios le está diciendo, usted no está incubando una relación completa de comunicarse con Dios. Tenemos que investigar las cosas. Galileo dijo, después que lo descubres, es fácil. El problema es que hay que investigar antes para descubrirlo. Uno tiene que pensar y sacar de cada cosa que deja ahí, ideas buenas, las deja ahí, y en algún momento, tercero, se ilumina. ¡Wow! Y no llegó de la noche a la mañana, sino que estuvo incubado. Usted anotó un pensamiento, usted escribió una nota, usted lo puso en el iPhone, usted lo puso por ahí en una notica, pero en algún momento eso va a iluminarse, eso va a salir, porque esa es la idea. Cuando usted reflexiona, usted está poniendo cosas en el tintero, está poniendo cosas en un papel, está poniendo cosas en su mente, analizando, y en algún momento todo ese análisis va a dar a luz una iluminación. Y ahí tal vez podría, ¿no? Un sonidito así como este. ¡Ups! ¡Ay! Capté la idea. ¡Ay! Ahora sí tengo la revelación. Ahora sí la tengo. Pero no llegó de la nada. Llega de un proceso. Finalmente la ilustración. Las experiencias de la vida se expanden cuando saca historias y anécdotas, porque todos tenemos anécdotas de nuestras experiencias para contar. ¿Quieres la respuesta correcta? Hazte preguntas correctas. Experiencias de marcadores en la vida, como dije ahorita, nos llevan a ser hacedores de vida. Cuando estamos siendo hacedores de vida es porque hemos tenido experiencias en la familia, experiencias en el trabajo, experiencias con amistades, con relaciones, experiencias con los fracasos, marcadores de vida. Esos marcadores te llevan a una mejor manifestación de lo que tú puedes hacer en la vida si de ellas sacas experiencia. Si te haces las preguntas correctas de esa relación que perdiste, de ese trabajo, de esa inversión, de esa oportunidad, de esos años que pasaron que no lo puedes redimir. Preguntas que nos debemos hacer a nuestra conciencia cuando hacemos una pausa. Tal vez este tema es para desarrollar punto por punto con más tiempo, pero no es el propósito de esta presentación. Simplemente una gráfica rápida sobre estas leyes, y hoy la ley de la reflexión nos lleva a tomar conciencia de preguntas en la pausa que tomamos. Preguntas para la conciencia personal. ¿Cuál es mi activo o mi pasivo más valioso? Para mí el activo más pasivo es la actitud. Seguir compartiendo la fe, porque creo que ahí también está uno de mis activos valiosos, mi fe. ¿Cuál es mi mayor responsabilidad? Creo que servir a mi familia. Ser responsable por servir a mi familia. ¿Qué es lo que más me hace feliz? Bueno, usar mis dones para Dios, usar mi don de
de compartir a otros. ¿Qué es lo que más me entristece? La injusticia, la discriminación. Cómo la gente se cree mayor que otros y intenta de eso sacar un provecho o una ventaja. ¿Cuál es mi emoción que más vale la pena tener? ¿Cuál es la emoción que menos vale la pena tener? ¿Cuál es mi mejor hábito? ¿Cuál es mi peor hábito? Tú te puedes hacer preguntas de todo tipo, pero una de las preguntas que yo me respondería, esta primera, ¿cuál es la emoción que más vale la pena tener? Por encima de todas las emociones, es el amor. Otras preguntas que podemos hacernos a nuestra conciencia personal cuando estamos en pausa. ¿Qué es lo que más me satisface? ¿Cuál es mi posesión más preciada? ¿Qué es lo que todavía no sé de mí? Son preguntas. Para mí me satisface comunicarme con otros. Mi posesión más preciada, mi fe. Mis valores no negociables. ¿Qué es lo que todavía no sé de mí? No sé de mí muchas cosas, ¿sí? Pero sí sé cosas de mí. Y tengo que saber moverme conforme a lo que sé que soy, la conciencia de quién soy, qué recursos tengo, qué recursos no tengo, qué habilidades, qué dones no tengo, pero sí saber qué recursos tengo y activarlos mucho más en mi vida. ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué es lo que más valoro? Y esta es una pregunta para hacerse en diferentes áreas que tú puedas estar. ¿Vale la pena el viaje? Porque cuando tú valoras lo que eres, ¿vale la pena sentarse y reflexionar? ¿Vale la pena que hoy hagas una pausa? ¿Vale la pena que hoy te tomes un momento y te ayude a descubrir verdades que sabes, que piensas, que estás creyendo de esto, de aquello? Cuando uno se pone en el viaje del crecimiento, uno tiene que hacer pausas en el camino. Y una de esas pausas nos llevan a esa reflexión, la introspección personal, mirarnos a nosotros mismos, conocernos. A veces sabemos más cuando tenemos hambre porque ya el cuerpo reacciona y nos dice tienes hambre, o cuando nos falta azúcar o cuando no tenemos agua. Pero a veces no entendemos el lenguaje del espíritu, el lenguaje de la mente, el lenguaje de nuestro ser. Usted y yo necesitamos esa introspección personal que no es usual, pero uno al hacerla se conoce a sí mismo. El buscar llegar a conocerse a uno mismo es clave para alcanzar el potencial. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres avanzar mucho más? Entonces haz las pausas necesarias. El Salmo dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Uno tiene que meditar en todo lo que tiene, todo lo que tenemos, todo lo que nos ha sido dado. Hay otro salmo que dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Uno debe meditar en lo que cree, meditar en lo que fundamentamos en nuestra vida como creencia, para luego accionar en ella y tener los resultados que podemos tener cuando nos movemos con las creencias correctas, accionamos en la forma correcta y tenemos el resultado correcto. El viaje ha comenzado. Vale la pena seguir adelante, pero siempre haciendo pausas para reflexionar. El hombre sabio se cuestiona a sí mismo y el necio cuestiona a otro. Dijo Henry Arnold, un caricaturista americano. Espero que este tema te ayude. Espero que este tema te haya hecho reflexionar sobre hacer una pausa y preguntarte en qué área de mi vida requiero atención, en qué área de mi vida necesito enfocarme y aprender mucho más para seguir adelante. ¿Por qué es importante esta ley? Llegamos a este punto de aplicación. Quisiera que aplicaras en tu vida esta ley. ¿Cuál es la mejor lección que te llevas hoy? ¿Qué aprendiste de esta sesión de hoy? Si tienes una libreta de apuntes, me encantaría darte un minuto para que tomes ahí en tus apuntes algo que aprendiste hoy. Pero quiero graficarte y te lo pongo en esta gráfica que tengo acá. Bueno, para los que están en Zoom, están viendo la gráfica. Para los que ven el video, luego podrán ver esta gráfica. Pero el poder de hacer una pausa, alto, pausa,
La reflexión nos convierte la experiencia en un conocimiento de sabiduría. Todo el mundo necesita un tiempo y un lugar para reflexionar. Hacer una pausa con intención expande nuestros pensamientos. Cuando hagas una pausa, úsalo sí. Preguntas de desarrollo de la conciencia personal. ¿Cuál es mi mayor activo? ¿Cuál es mi mayor pasivo? ¿Cuál es mi más alto punto, mi punto fuerte, mis puntos débiles, mis amenazas, mis oportunidades? ¿Cuál es mi emoción mejor? ¿Qué hábitos debería quitar? ¿Qué buenos hábitos tengo? ¿Qué es lo que poseo de más valor? ¿Cuál es la experiencia de crecimiento específica de mi vida? Y todo eso nos lleva a un viaje que vale la pena. Cuando usted viva esta ley, cuando usted muestre a otros el camino, es porque usted ha caminado ya por él, se ha sentado, ha reflexionado. ¿Qué has descubierto con este video? ¿Qué has descubierto con esta enseñanza? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida personal? ¿Tienes ya una silla donde te sientas? ¿Tienes un lugar donde descansas y reflexionas? Ahora mismo fija más estos contenidos, escribe una nota, algo que estás aprendiendo. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu nivel personal? Poniendo acción, cámara, acción a este tema, quiero que lo apliques con estas preguntas. Reflexiona antes de arrancar el día. Esto me ha ayudado a mí, aprendí hace mucho tiempo que yo no tengo la capacidad de hacer todo lo que se demanda de mí. Pero he puesto en un papel qué es lo más importante que yo tengo que hacer. Cuáles son mis roles y mis funciones que otros no pueden hacer, que otros no tienen que hacerlas por mí, que son las funciones que yo tengo que hacer. Entonces yo tengo mis prioridades y sé durante todo el día dónde tengo que enfocar mis pocas fuerzas que tengo. Y estas son 3 sencillas preguntas y son muy buenas para reflexionar. Y esta la reflexión la hago al comenzar mi día y también puedo hacerlas al concluir el día para pensar la agenda del próximo día. ¿A dónde voy a ir hoy según lo que está en mi agenda? ¿Cuál es la actividad, el evento, la tarea más importante del día? ¿Qué es lo más importante que voy a hacer hoy? ¿Qué es lo que me resulta más, lo que cumple más mis objetivos, de mis roles, de mis funciones? Pero también están estas otras preguntas que podemos dejarte. ¿Tienes una lista de tareas? ¿Haces una pausa para reflexionar tu lista de tareas? ¿Tienes un entorno agradable? ¿Tienes un lugar, un sitio, una silla, un espacio? ¿Ya tienes ese lugar donde tú te sientas o tú te pones allí a meditar? Una pregunta podría ser al día, a la semana, al mes o en los meses o en el año. ¿Tienes una pausa para meditar lo que has hecho y hacia dónde vas, qué has aprendido y qué podemos sacar hacia adelante de aprendizaje? ¿En qué áreas crees en este momento que necesitas hacer una pausa? Sea autogestión, sea relaciones con otras personas, sea que te has estancado, sea que tengas un desafío, sea que estés viviendo una nueva etapa, pero en cualquiera de ellas necesitamos examinarnos y reexaminarnos para seguir adelante. Así que con esta enseñanza de este día, quiero dejarte con este pensamiento de la ley de la pausa.